En las frías garras de un invierno ucraniano, el conflicto entre Rusia y Ucrania se intensifica, tejiendo una compleja narrativa en la que resuenan ecos del pasado. El 18 de enero, día marcado por una serie de ataques con misiles y acciones militares estratégicas, el mundo es testigo de la incesante tensión entre estas dos naciones. Rusia lanza una ofensiva con vehículos aéreos no tripulados y misiles balísticos contra Ucrania, apuntando a lugares clave como la capital, Kiev. El asalto se salda con un trágico balance: 3 muertos y varios heridos. Timur Tikachenko, jefe de la administración militar en Kiev, confirma los daños causados en infraestructuras esenciales, como un centro comercial, una estación de metro y una tubería de agua, lo que supone un importante día de destrucción. A pesar del caos, la resistencia ucraniana brilla con luz propia, ya que la Fuerza Aérea del país informa de la destrucción de 2 misiles entrantes, lo que pone de relieve su capacidad defensiva. En la ciudad de Zaporizhia, las consecuencias de un ataque con misiles se dejan sentir profundamente, con una víctima mortal y 11 heridos, lo que sirve de sombrío recordatorio del coste humano de la guerra. Mientras tanto, en Kherson, los bombardeos rusos se cobran otras 2 vidas, que se suman a las bajas del día. Los informes de las Fuerzas Armadas ucranianas revelan un esfuerzo concertado para repeler los avances rusos en varios frentes. En Donetsk, las tropas rusas lanzan numerosos ataques, aunque muchos son frustrados por las inquebrantables fuerzas de defensa ucranianas. Es un día de intenso enfrentamiento militar, en el que ambas partes se disputan el control de territorios estratégicos. La ciudad de Pokrovsk es testigo de 32 intentos de las fuerzas rusas de desplazar las posiciones ucranianas, pero los resistentes defensores afirman haber repelido la mayoría de estos asaltos. Del mismo modo, Ucrania afirma haber repelido los ataques rusos en Kursk, mostrando una formidable resistencia contra un adversario agresivo. En un giro sorprendente, Ucrania contraataca atacando una fábrica recientemente capturada en Donetsk. Este ataque aéreo, confirmado por el teniente coronel Dmytro Zaaporo, inflige pérdidas al enemigo, lo que supone un audaz movimiento ofensivo del ejército ucraniano. A medida que avanza el día, las fuerzas rusas y ucranianas siguen enzarzadas en una feroz contienda, en la que cada bando aprovecha sus ventajas tácticas en una partida de ajedrez de alto riesgo. La narración del conflicto se complica aún más con maniobras geopolíticas, ya que Ucrania y Gran Bretaña firman una asociación centenaria para mejorar la cooperación marítima. Sin embargo, este acuerdo se enfrenta a la firme oposición de Moscú, que lo considera una violación de su soberanía sobre el mar de Azov. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, lo rechaza enérgicamente, subrayando las tensiones que recorren la región. En medio de los enfrentamientos militares y las disputas diplomáticas, persiste una profunda pregunta: ¿cuál será el resultado de este conflicto? El mundo aguarda con la respiración contenida una resolución que honre la resistencia y el coraje de quienes se ven atrapados en el fuego cruzado. A medida que se pone el sol en otro día de conflicto, la historia sigue desarrollándose. Una narración rica en valentía, estrategia y una búsqueda inquebrantable de la paz. Permanezcan atentos para recibir más actualizaciones a medida que profundizamos en esta saga en constante evolución. A medida que se profundiza en la narración del conflicto, el elemento humano se vuelve aún más conmovedor. Los paisajes de Ucrania marcados por la batalla no son meros campos de importancia estratégica, sino el hogar de innumerables personas cuyas vidas están en juego. La historia del 18 de enero no trata solo de misiles y poderío militar, sino de la gente que resiste y se adapta en medio del caos. En la ciudad de Kryvyi Rih, la trágica muerte del instructor danés Jeb Hansen, piloto de la OTAN que entrenaba a las fuerzas ucranianas en cazas F-16, subraya las dimensiones internacionales de este conflicto. La vida de Hansen se truncó durante un ataque con misiles rusos contra un centro de entrenamiento, un duro recordatorio de lo que está en juego a escala mundial. Su experiencia en combate aéreo y su dedicación a ayudar a los pilotos ucranianos ponen de relieve el apoyo internacional que Ucrania sigue recibiendo, incluso cuando el país se encuentra prácticamente solo en el frente. La pérdida de un instructor tan cualificado
supone un duro golpe para los esfuerzos de defensa de Ucrania, pero también galvaniza la determinación de aquellos a los que entrenó, inspirándoles para continuar su legado. Más allá del campo de batalla, el conflicto resuena también en los pasillos diplomáticos. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso hace una audaz proclamación sobre el mar de Azov, declarándolo mar interior tras la incorporación de la República Popular de Donetsk y otras regiones a la Federación Rusa. Esta medida es recibida con duras críticas, lo que desencadena un enfrentamiento diplomático que refleja las tensiones sobre el terreno. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el primer ministro británico, Keir Starmer, firman un acuerdo de asociación histórico destinado a reforzar las relaciones en materia de defensa. Esta asociación centenaria, aunque oculta en sus detalles, señala un fortalecimiento de las alianzas que podría configurar el panorama geopolítico de los próximos años. Refleja un alineamiento estratégico que trasciende las fronteras, mostrando un frente unido frente a la agresión. Sobre el terreno, la situación sigue siendo fluida e impredecible. Los informes de las Fuerzas Armadas ucranianas indican contraataques con éxito en Kursk, recuperando territorios previamente tomados por las fuerzas rusas. Este flujo y reflujo del control territorial subraya la naturaleza dinámica del conflicto, en el que las ganancias y las pérdidas se miden no solo en terreno, sino en tenacidad humana y perspicacia estratégica. El Ministerio de Defensa ruso afirma que las bajas ucranianas son considerables, pero la resistencia de las fuerzas ucranianas es testimonio de su espíritu inquebrantable. Las implicaciones más amplias de este conflicto van mucho más allá del escenario bélico inmediato. La lucha entre Rusia y Ucrania es un microcosmos de una dinámica mundial más amplia, en la que se entrecruzan el poder, la política y la perseverancia. Mientras el mundo observa, surgen preguntas sobre la trayectoria futura de este conflicto y su impacto en las relaciones internacionales. ¿Prevalecerá finalmente la diplomacia o seguirán resonando los tambores de guerra en toda la región? La narración dista mucho de haber terminado y a medida que pasan los días, cada nuevo acontecimiento añade una capa más a esta compleja y apasionante historia. Para quienes siguen esta saga, la invitación es clara. Manténganse comprometidos, manténganse informados y consideren las implicaciones más amplias de un conflicto que nos afecta a todos en formas que se ven y que no se ven. Suscríbase para mantenerse al día de los últimos acontecimientos, mientras seguimos explorando los sucesos con profundidad y perspicacia. A medida que se desarrolla el conflicto entre Rusia y Ucrania, es esencial profundizar en el contexto más amplio y en las historias humanas que se esconden tras los titulares. Los sucesos del 18 de enero no son más que un capítulo de una larga y ardua saga que ha atenazado no solo a la región, sino que también ha captado la atención del mundo entero. La resistencia de Ucrania, una nación atrapada en el punto de mira de las ambiciones geopolíticas, es a la vez una historia de supervivencia y un testimonio del indomable espíritu humano. Cada ataque con misiles, cada contraataque, no es solo una maniobra militar, sino un reflejo del valor y la determinación de quienes se mantienen firmes en defensa de su patria. Los paisajes de Ucrania, desde las bulliciosas calles de Kiev hasta las ciudades sitiadas de la región de Donetsk, no son meros campos de batalla. Son el corazón y el alma de una nación que se niega a ser sometida, donde cada ciudadano se convierte en parte de la resistencia, contribuyendo de la manera que puede al esfuerzo colectivo. En medio del caos, surgen historias de heroísmo y abnegación que ofrecen destellos de esperanza y humanidad. Estos relatos, a menudo eclipsados por la magnitud del conflicto, merecen ser contados y celebrados. Nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, brilla la luz de la bondad y la valentía humanas. La comunidad internacional observa atentamente, sopesando las implicaciones de cada movimiento estratégico y maniobra diplomática. La asociación centenaria entre Ucrania y Gran Bretaña significa algo más que una alianza militar. Es un símbolo de solidaridad y valores compartidos frente a la adversidad. Este tipo de alianzas subrayan la importancia de permanecer unidos en defensa de los principios democráticos y la soberanía, reforzando la idea de que la unión hace la fuerza. A medida que el conflicto persiste, se plantea la cuestión del futuro.
¿Cómo determinará esta lucha el futuro de Ucrania, Rusia y la comunidad internacional en general? Las respuestas aún no están claras, pero lo que es seguro es el espíritu perdurable de quienes siguen luchando por su derecho a vivir libre y pacíficamente. En esta narrativa en evolución es crucial que nos mantengamos informados y comprometidos. El desarrollo de los acontecimientos nos recuerda la interconexión de nuestro mundo, en el que las luchas de una nación pueden repercutir en todo el planeta. Mientras seguimos esta historia, no solo tratemos de comprender las complejidades en juego, sino también reflexionemos sobre nuestra responsabilidad compartida de abogar por la paz y la justicia. Estamos invitados a unirnos a este viaje de exploración y comprensión, a ahondar más allá de la superficie y apreciar la profundidad de la resistencia y el coraje humanos. Al mantenernos informados y conectados, contribuimos a un diálogo global que valora la empatía, la perspicacia y la acción. Así que, mientras seguimos informando sobre estos acontecimientos, le animamos a que participe con el contenido, comparta sus pensamientos y forme parte de esta conversación en curso. Suscríbase y manténgase en sintonía a medida que desentrañamos las capas de esta apasionante historia. Cada capítulo nos acerca a una comprensión más profunda del mundo que habitamos. La segunda parte de la exploración del conflicto entre Rusia y Ucrania profundiza en las intrincadas dinámicas en juego, destacando las implicaciones más amplias y las historias humanas que a menudo pasan desapercibidas. Los acontecimientos del 18 de enero, que siguen desarrollándose, dibujan un cuadro vívido de una región que se enfrenta a las duras realidades de la guerra, donde cada acción tiene un efecto dominó en todo el escenario internacional. La trágica pérdida del instructor danés Jeppe Hansen, piloto de la OTAN con amplia experiencia en el manejo de aviones de combate F-16, subraya la dimensión internacional del conflicto. Hansen murió durante un ataque ruso con misiles contra un centro de entrenamiento en Kryvyi Rih, donde estaba formando a pilotos ucranianos. Este incidente no solo pone de relieve lo que está en juego a escala mundial, sino también el nivel de apoyo internacional que está recibiendo Ucrania. La muerte de Hansen es un conmovedor recordatorio de los sacrificios personales realizados en pos de la paz y la seguridad. Su legado perdura a través de los pilotos que entrenó, a los que ahora se les ha confiado la tarea de defender a su nación en un contexto de escalada de tensiones. Mientras tanto, el frente diplomático no es menos tenso, con el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso haciendo declaraciones audaces sobre el estatus del Mar de Azov. La afirmación de Moscú de que el Mar de Azov es ahora un mar interior, tras la incorporación de la República Popular de Donetsk y otras regiones a la Federación Rusa, desencadena una nueva oleada de tensiones diplomáticas. Esta medida es recibida con duras críticas por parte de la comunidad internacional, ya que desafía las normas vigentes y plantea interrogantes sobre la soberanía y las reivindicaciones territoriales. En respuesta, Ucrania y Gran Bretaña han dado un paso importante al firmar un acuerdo de asociación histórico. Esta asociación centenaria, destinada a mejorar las relaciones de defensa, refleja un alineamiento estratégico que trasciende las fronteras. Aunque no se han revelado los detalles del acuerdo, significa un fortalecimiento de las alianzas que podría influir en el panorama geopolítico de los próximos años. Esta asociación es algo más que una alianza militar. Es un símbolo de solidaridad y valores compartidos frente a la adversidad. Sobre el terreno, la naturaleza fluida e impredecible del conflicto queda patente en los informes de las Fuerzas Armadas ucranianas. El éxito de los contraataques en Kursk ha permitido a Ucrania recuperar territorios previamente tomados por las fuerzas rusas, lo que pone de relieve la naturaleza dinámica del conflicto, en el que el control se disputa continuamente. El Ministerio de Defensa ruso informa de importantes bajas ucranianas, pero la resistencia y la determinación de las fuerzas ucranianas se mantienen firmes. Esta lucha en curso es un microcosmos de una dinámica mundial más amplia, en la que se entrecruzan el poder, la política y la perseverancia. Las implicaciones más amplias de este conflicto van más allá del escenario bélico inmediato y plantean interrogantes sobre la trayectoria futura de las relaciones internacionales. ¿Prevalecerá finalmente la diplomacia o seguirán resonando los tambores de guerra en toda la región? La narración dista mucho de haber terminado, y a medida que pasan los días,
Cada nuevo acontecimiento añade una capa más a esta compleja y apasionante historia. Para los que siguen esta saga, la invitación es clara. Manténganse comprometidos, permanezcan informados y consideren las implicaciones más amplias de un conflicto que nos afecta a todos de maneras tanto visibles como invisibles. La evolución de la historia nos recuerda la interconexión de nuestro mundo, en el que las luchas de una nación pueden repercutir en todo el planeta. Mientras seguimos esta historia, es crucial no solo comprender las complejidades en juego, sino también reflexionar sobre nuestra responsabilidad compartida de abogar por la paz y la justicia. Manteniéndonos informados y conectados, contribuimos a un diálogo global que valora la empatía, la perspicacia y la acción. Les invitamos a unirse a este viaje de exploración y comprensión, a ir más allá de la superficie y apreciar la profundidad de la resistencia y el coraje humanos. Mientras informamos sobre estos acontecimientos, le animamos a que participe en el contenido, comparta sus pensamientos y forme parte de esta conversación en curso. Suscríbase y manténgase en sintonía a medida que vamos desentrañando las capas de esta apasionante historia. Cada capítulo nos acerca a una comprensión más profunda del mundo que habitamos. A medida que profundizamos en las complejidades del actual conflicto entre Rusia y Ucrania, resulta cada vez más importante centrarse en el contexto más amplio y en las profundas historias humanas que a menudo permanecen en la sombra. Los sucesos del 18 de enero no son más que un capítulo de una saga larga y difícil que no solo ha conmovido a la región, sino que también ha captado la atención mundial. La resistencia de Ucrania, una nación atrapada en medio de aspiraciones geopolíticas, encarna tanto una narrativa de supervivencia como un testimonio del indomable espíritu humano. Cada ataque y contraataque con misiles no es solo una maniobra militar, sino un reflejo del valor y la determinación de quienes defienden su patria. Los paisajes de Ucrania, desde las bulliciosas calles de Kiev hasta las asediadas ciudades de la región de Donetsk, son más que meros campos de batalla. Forman el corazón y el alma de una nación que se niega a ser sometida, donde ciudadanos de toda condición contribuyen de todas las formas posibles a la resistencia colectiva. En medio del caos, surgen historias de heroísmo y abnegación que ofrecen destellos de esperanza y humanidad. Estos relatos, a menudo eclipsados por la magnitud del conflicto, merecen ser destacados y celebrados. Sirven para recordar que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la bondad y la valentía humanas perdura. La comunidad internacional observa atentamente el desarrollo de los acontecimientos, sopesando las implicaciones de cada movimiento estratégico y acción diplomática. La asociación centenaria entre Ucrania y Gran Bretaña significa algo más que una alianza militar. Es un símbolo de solidaridad y valores compartidos frente a la adversidad. Este tipo de alianzas subrayan la importancia de la defensa colectiva de los principios democráticos y la soberanía, reforzando la noción de que la unión hace la fuerza. A medida que el conflicto persiste, se hace más acuciante la pregunta de qué vendrá después. ¿Cómo determinará esta lucha el futuro de Ucrania, Rusia y la comunidad internacional en general? Aunque las respuestas siguen siendo difíciles de encontrar, una certeza es el espíritu perdurable de quienes siguen luchando por su derecho a vivir libre y pacíficamente. En esta narrativa en evolución, es crucial que nos mantengamos informados y comprometidos. El desarrollo de los acontecimientos nos recuerda la interconexión de nuestro mundo, donde las luchas de una nación pueden repercutir en todo el mundo. Mientras seguimos esta historia, no solo debemos esforzarnos por comprender las complejidades en juego, sino también reflexionar sobre nuestra responsabilidad compartida de abogar por la paz y la justicia. Les invitamos a unirse a este viaje de exploración y comprensión, a ir más allá de la superficie y apreciar la profundidad de la resistencia y el coraje humanos. Manteniéndonos informados y conectados, contribuimos a un diálogo global que valora la empatía, la perspicacia y la acción. Mientras seguimos informando sobre estos acontecimientos, le animamos a que se interese por el contenido, comparta sus opiniones y participe en esta conversación en curso. Suscríbase y manténgase en sintonía mientras desplegamos las capas de esta apasionante historia. Cada capítulo nos acerca a una comprensión más profunda del mundo que habitamos. Mientras el mundo observa,
Surgen preguntas sobre la trayectoria futura de este conflicto y su impacto en las relaciones internacionales. ¿Prevalecerá finalmente la diplomacia o seguirán resonando los tambores de guerra en toda la región? La narración dista mucho de haber terminado y a medida que pasan los días, cada nuevo acontecimiento añade una capa más a esta compleja y apasionante historia. Para quienes siguen esta saga, la invitación es clara. Manténganse comprometidos, manténganse informados y consideren las implicaciones más amplias de un conflicto que nos afecta a todos, en formas que se ven y que no se ven. La lucha entre Rusia y Ucrania es un microcosmos de una dinámica mundial más amplia, en la que se entrecruzan el poder, la política y la perseverancia. Las implicaciones más amplias de este conflicto van más allá del escenario bélico inmediato y plantean interrogantes sobre la trayectoria futura de las relaciones internacionales. Mientras el conflicto sigue evolucionando, es esencial mantenerse informado y comprometido, contribuyendo a un diálogo global que valore la empatía, la perspicacia y la acción. Manteniéndonos conectados, podemos comprender mejor las complejidades en juego y reflexionar sobre nuestra responsabilidad compartida de abogar por la paz y la justicia. El desarrollo de este conflicto nos recuerda la interconexión de nuestro mundo, donde las luchas de una nación pueden tener efectos de largo alcance. Sigamos participando en esta historia, explorando las profundidades de la resistencia y el coraje humanos, y trabajando por un futuro en el que prevalezcan la paz y la justicia.